Segunda intentona de tumbar al presidente Lasso, de derecha, un multimillonario que va a cumplir 2 años como presidente, pero el hombre le hicieron un juicio en la Asamblea Nacional o el Congreso, que aquí se conoce en Colombia como el Congreso, y el hombre no tenía Congreso, estaba en contra todo el Congreso en su mayoría correísta de Rafael Correa, un sujeto que está huyendo por la justicia le está huyendo. está por ahí viviendo en Bélgica, en ¿no? Suiza, sí, en Europa, en Suiza, por allá, viviendo a manteles. De lo que se roba en de lo que se Ecuador. robó en Ecuador. Y el hombre, pero sigue manejando la política ecuatoriana, vea usted. El Congreso, la Asamblea Legislativa mayoritariamente es correísta y otra parte importante es de indígenas y ahí Lasso lleva las de perder. Tanto que Lasso echó mano a lo que allí le llaman, y vea qué buen artículo es, el 148 de la Constitución, muerte cruzada, le llaman a eso, que es una especie de harakiri que se hace el presidente. Coge el sable, la katana y se la entierra, se destripa, pero destripa a los congresistas. Muerte de dos. Esa figura es muy interesante. O sea, el presidente dice, ah, sí, ustedes me quieren tumbar, pues nos vamos todos. Nos vamos todos. Entonces, ¿qué hizo el presidente Lasso ayer? Clausuró el Congreso con base en el artículo 148 de la Constitución y el hombre dijo, ahora ustedes ya no son más asambleístas, todos se van, de hecho ya le quitaron las escoltas a los casi 200 asambleístas, ninguno ya no son asambleístas, aunque esto la Corte Constitucional va a decidir en las próximas horas si fue constitucional o no, porque las voces se levantaron, no es constitucional, el presidente arguyó, sí, pero de acuerdo con algunas características que estén dando en el país, una de ellas, conmoción pública. El presidente arguyó eso, conmoción pública, conmoción política. Los opositores dicen, no señor, usted miente, aquí no hay conmoción de nada, le estamos haciendo un juicio político porque usted aparentemente es corrupto por negocios sucios, multimillonarios. Entonces el presidente dijo, eso es conmoción política, no tengo Congreso, no tengo respaldo político, echémosle mano a la muerte cruzada del artículo 148, así lo hizo. Y nos vamos de elecciones. Y nos vamos de elecciones que están convocadas en un plazo máximo de 90 días. El Consejo Nacional Electoral se pronunció y dijo, sí, las vamos a organizar, en 90 días iremos a las urnas, pero estamos pendientes, ojo Rubén, de lo que diga la Corte Constitucional, si fue o no constitucional lo que hizo Lasso. La situación es la siguiente entonces, en resumen. Lasso echa mano al decreto presidencial, firma un decreto de muerte política con base en el artículo 148 de la Constitución que dice, cuando hay conmoción política, conmoción interna, se puede echar mano ahí, pero también no solo se va el presidente, sino se van todos los legisladores. ¿Por qué? Por eso se le llama muerte cruzada, porque las circunstancias así lo ameritan. Ahora, las elecciones serían dentro de más o menos 90 días o antes, hay un plazo hasta de 90 días o antes. ¿Quiénes pueden participar? El mismo Lasso puede ser candidato. Lasso puede ser candidato y sí, pueden ser candidatos cualquiera de los casi 200 legisladores. Pueden ser candidatos los que quieran. Las urnas para un país de cerca de 19 millones de habitantes, habilitadas para votar más o menos 11 o 12, se abrirían en las jornadas que conocemos aquí en Colombia, de 8 a 4 de la tarde, 4 o 5, creo que en Ecuador es una hora más. De tal suerte, es como igual, sí. Bueno, eso sucede en el vecindario. Sí, pero ojo, Rubén Darío. Ojo, porque aquí el que está cobrando por ventanilla es Rafael Correa. Rafael Correa quiere volver, quiere estar, fue condenado a cárcel, pero está huyendo entre comillas. ¿Él no tiene medida de Interpol? Sí, no, pero él tiene unas especies de fueros. En Bélgica creo que tiene sí, un amparo especial en estos países. Y además Correa es un hombre muy hábil políticamente, usted lo sabe. Correa gana esta primera partida de ajedrez, logra sacar a Lasso, pero lo que no contaba Correa era que también destruyera su Congreso. Sacara su Congreso, porque el propósito de Correa era tumbar a Lasso por el juicio político dentro de la Asamblea. Destituido el presidente y asumiría la vicepresidenta. Ya no, eso no es así. Se fueron todos, ninguno de los legisladores tiene
escoltas, ya no hay escoltas, ya no pierden automáticamente sus derechos. Entonces el presidente iba a cumplir 2 años en el poder, iba a cumplir 2 años. Otro dato importante, si hay elecciones, el nuevo presidente y los nuevos asambleístas irán hasta el 25 de mayo del 2025, que era el periodo de Lasso. Interino, es una interinidad, se va a completar el periodo. Se completa el periodo, no es por nuevos 4 años, no, se completa el periodo. Pues ya les digo, el Lasso terminaría en esa fecha y dentro de los argumentos para firmar el decreto presidencial de muerte cruzada, arguyó la conmoción interna para poder utilizar esto. Así que entonces la situación no es fácil allí. Recordemos, Rubén Darío, la inestabilidad política que ha tenido Ecuador a finales de los años 90. Muy similar a la de Perú, ¿no? Sí. Perú ha tenido presidentes. En un momento dado Ecuador tuvo 5 presidentes de la República en la década de los 90. 5 presidentes. Una cosa absolutamente vergonzosa, porque allá hay hay una fuerza social muy fuerte, muy poderosa, que son los indígenas. Los indígenas allí tumban y ponen presidentes cuando se les antoja, simple. ¿No será lo que quieren acá? De pronto, sí, de pronto tener... Pero no, la fuerza indígena es muy diferente acá que allá, ¿no? Pues allá, digamos, aparentemente son más respetuosos, ¿no? Pero yo también he visto unas salidas tan en falso. Ahora uno no sabe acá si son indígenas o son terroristas. Porque a veces hay unas manifestaciones que dejan mucho que desear de la voluntad indígena. Dice, para terminar con esta nota, el presidente Lasso dice: con base en el artículo 148 de la Constitución ecuatoriana, dijo Lasso, comillas, he firmado el decreto ejecutivo 741 con el objetivo de disolver la Asamblea Nacional y solicitar al Consejo Nacional Electoral se convoque a elecciones ecuatorianas y a ecuatorianos. Esta es la mejor decisión para darle una salida constitucional a la crisis política y conmoción interna que soporta el Ecuador y devolver al pueblo el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones. Así está la cosa. El Congreso opositor, dice Lasso, comillas, tiene como proyecto político la desestabilización del gobierno, de la democracia y del Estado. Un hombre de 67 años, realmente no es tan viejo, y ha ordenado la disolución del Congreso. Se hizo el harakiri, ya lo dijimos, se mató él políticamente, pero también mata a los legisladores. Ahora, falta ver si se mató, ¿no? ¿Qué tal que lo religan? Sí, por el respaldo. Sí. La oposición, es decir, Correa, el correísmo llaman allí, y los movimientos indígenas, aquí hay un riesgo, están en pie de lucha. Hasta la victoria siempre, dijo Correa en un Twitter, hasta la victoria siempre. Porque ya están listicos a incendiar el país, a protestar, a salir a las calles. Pues lamentable, un país como Ecuador donde, pues Rubén Darío, económicamente está mejor que acá. Y así lo dicen todas las estadísticas. Vámonos por una sola. Por la dolarización. Allí hay el dólar mensual, el sueldo mínimo mensual son $425, que en pesos más, pesos menos, al cambio de la moneda hoy son 1.950.000 pesos. 1.950.000. Y aquí en Colombia, incluido el transporte, que son 140.000 pesos, el auxilio, suma que 1.300.000. Exacto. Entonces son casi 700.000 pesos por encima. Ecuador fue dolarizado el 1 de enero del año 2000 debido a la altísima inflación que había en ese momento. Cerca del 92% era la inflación, una de las más altas, la más alta en ese momento de Latinoamérica y del mundo. 92% era la inflación de Ecuador a finales de la década del 2000, del 90. Entonces eso llevó a la dolarización, canasta familiar insoportable, crisis social, crisis política. Entonces tomaron la medida de dolarizar y fue efectiva, muy efectiva la dolarización. Lo digo porque pues, hemos tenido la posibilidad de conversar con taxistas en Guayaquil, en Quito, de ecuatorianos, y así nos lo expresaron. Aquí se vive tranquilo, el dinero rinde, se gana bien, el sueldo mínimo son $425, aquí en Colombia, no sé, aquí son ¿qué? $200, de acuerdo al cambio. Así que Rubén Darío, Ecuador está otra vez en el ojo del huracán, políticamente la cosa no va bien, y a propósito de dólar, hoy no dijimos